Welcome back. Today we are joined by Stephen Kinzer. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Stephen Kinzer, un autor galardonado y corresponsal extranjero que trabajó durante 20 años para The New York Times y también para The Boston Globe. Ahora es investigador senior en la Escuela Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown. Así que gracias por venir. Tenía muchas ganas de hablar no solo de tu libro, Overthrow, The History of U.S. Regime Change Operations, sino también de cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Una vez más, es un libro antiguo, pero no por ello deja de ser relevante año tras año. Así que gracias por venir. Bueno, soy admirador de tu trabajo y de muchos de los invitados que has presentado, así que es un placer estar contigo. Bueno, muchas gracias, lo aprecio mucho. En Overthrow, usted traza más de un siglo de intervenciones. Me preguntaba si podría exponer algunas de estas ideas, la historia, así como la evolución de las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos y cómo se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. Los estadounidenses siempre han sido una potencia expansionista. Así fue como llegamos aquí desde Europa, y eso fue lo que hicieron los peregrinos cuando se trasladaron de Plymouth a Boston. Por tanto, este ha sido un impulso profundamente arraigado en nosotros. Ese mismo impulso fue el que nos llevó a intentar cumplir lo que se llamó nuestro destino manifiesto. Nuestro destino de ocupar todo el continente norteamericano, desde el Atlántico hasta el Pacífico. En 1890, la Oficina del Censo de los Estados Unidos declaró que la frontera estaba cerrada. América del Norte había sido colonizada. En efecto, habíamos cumplido nuestro destino manifiesto. Entonces tuvimos que preguntarnos, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos dedicamos a construir una sociedad virtuosa con la esperanza de ser un modelo para el resto del mundo? ¿O seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo desde que nos convertimos en un país e incluso antes? Es decir, intentar expandirnos hacia otras tierras. Ahora bien, nunca había existido en la historia mundial un ejemplo de una antigua colonia que se convirtiera en una potencia colonizadora. Así que esto supuso un gran salto psicológico para los estadounidenses. El primer avance real llegó a finales del siglo XIX, con lo que se conoció como la Guerra Hispano-Estadounidense, y en realidad estableció un patrón que, en cierto sentido, hemos seguido desde entonces. La Guerra Hispano-Estadounidense comenzó como una rebelión de los cubanos contra el dominio español. Los estadounidenses decidieron enviar tropas para ayudar a los revolucionarios cubanos a derrocar a España. Para nuestra sorpresa, los revolucionarios cubanos se mostraron no está en lo que podría significar obtener un ejército estadounidense en su territorio. Así que el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley llamada Enmienda Thayer, en la que prometimos que en el momento en que se derrocara el dominio español en Cuba, los estadounidenses regresarían a casa y permitirían a los cubanos tener su propia isla. Pero después de que los españoles fueron expulsados, Estados Unidos empezó a darse cuenta de lo que realmente querían los revolucionarios en Cuba. Querían una forma de soberanía nacional que podía entrar en conflicto con los intereses económicos estadounidenses. En concreto, querían limitar la cantidad de tierra que los extranjeros podían poseer en Cuba. Eso afectaba directamente a United Fruit y a muchas otras corporaciones estadounidenses. También querían construir una barrera arancelaria alrededor de Cuba para fomentar la manufactura nacional. El 90% de los bienes manufacturados en Cuba en aquel momento se producían en Estados Unidos. Así que los estadounidenses decidieron ignorar esa promesa, o en la práctica, derogarla, e imponer nuestro propio sistema de gobierno en Cuba mediante otra enmienda llamada Enmienda Platt. Esa es la que nos permite dejar que la población local gobierne, pero tiene que aceptar nuestra orientación. Y eso se ha convertido en un modelo. El hilo conductor, creo, que puede verse desde ese momento hasta hoy, es que los países que están en el extremo receptor se caracterizan todos por la rebeldía.
todos se han negado a aceptar el proyecto estadounidense. El excepcionalismo estadounidense nos dice que por fin hemos logrado descubrir la fórmula para una vida feliz y próspera en la tierra, y queremos compartirla con los demás. Queremos redimir al mundo. Es solo un paso más allá del protestantismo calvinista, que quería salir y convertir a los paganos. Así que este instinto misionero, combinado con la visión que todo imperio tiene de sí mismo, que somos diferentes de otros imperios que no explotamos, permitió a Estados Unidos desviarse hacia este siglo de cambios de régimen. Y te diré algo, tienes razón. Este libro Overthrow que escribí se publicó hace de 10 años, y de repente ha vuelto a ponerse de moda. Y quiero contaros algo que me pasó cuando salió ese libro, y yo hacía lo que solíamos hacer en aquellos tiempos, ir de gira para presentarlo. Ese libro cuenta las historias de 14 ocasiones en las que Estados Unidos derrocó a gobiernos extranjeros. Así que iba de un sitio a otro, daba mi charla, y después muy a menudo alguien del público se me acercaba y me decía, «Me gusta tu libro, pero te has dejado uno. Hay un derrocamiento del que no hablaste». Y yo preguntaba, ¿cuál fue? Y me respondían según su procedencia, fue mi país, por ejemplo, Portugal. ¿Qué crees que fue la revolución de los claveles? Todo eso se planeó en la embajada de Estados Unidos. O Turquía, el golpe de 1980. Vamos, eso vino de Jimmy Carter. ¿Y qué hay de Grecia, los coroneles? Todo fue un proyecto estadounidense. Así que incluso los que no aparecen en mi libro son considerados por mucha gente en esos países como fomentados por Estados Unidos. Hay un viejo chiste que dice que nunca podría haber un golpe de Estado en Estados Unidos porque allí no hay embajada estadounidense. Pero sin duda es cierto que Estados Unidos, durante un periodo de tiempo más largo que cualquier otro país, ha intervenido en más naciones, más lejos de sus propias costas, que nadie más. Bueno, cuando mencionaste esta idea del destino manifiesto que empujaba hacia el oeste hasta el Pacífico, estaba pensando en Frederick Turner y en lo que se conoce como la tesis de la frontera. Él presentó esta tesis muy influyente en 1893. El argumento era que la frontera, a medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste hasta el Pacífico, tuvo una profunda influencia en la economía, la identidad y la mentalidad estadounidenses. Ayudó a dar forma a la democracia porque fomentó la independencia y el autogobierno. Creó un carácter estadounidense muy singular que hizo a los estadounidenses más inventivos, individualistas y optimistas respecto al futuro a medida que se descubrían nuevas tierras. Era una válvula de escape, ya que las tensiones sociales y económicas podían liberarse allí en la frontera. La principal preocupación en la tesis de la frontera, tal como volvió a plantearse en la década de 1890, era qué ocurriría cuando llegáramos al Pacífico y ya no hubiera más frontera. Y bueno, en ese momento coincidió muy convenientemente con la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Entonces, por supuesto, Estados Unidos obtuvo sus posesiones coloniales, incluidas las Filipinas. Pero parece que esa idea podría ser importante en cuanto a mantener esta noción de expansión, como el destino manifiesto, de difundir la civilización. Eso es algo que también se ha mantenido en su política exterior. Tiene este objetivo más amplio en el mundo de, supongo, transformar el mundo, del mismo modo que Estados Unidos se transformó a sí mismo durante la Revolución. ¿Pero crees que está impulsado principalmente por todos los cambios de régimen? Porque no se ve esto en otros países. ¿Se trata sobre todo de ideología, de intereses económicos, de intereses de seguridad? ¿Cuál sería una buena manera de entenderlo? Durante los últimos 100 años o más, Estados Unidos ha sido esencialmente una potencia revolucionaria en el mundo. No somos una potencia del statu quo. Queremos cambiar las cosas. Creemos que tenemos una fórmula que es buena para los demás,
o al menos nos convencemos de que esa es la razón por la que lo hacemos. Hoy en día, creo que a muchos estadounidenses les resulta muy difícil imaginar un mundo que Estados Unidos no domine. No hay nada parecido en nuestra memoria viva, y creo que esa es una de las razones por las que estamos tan inquietos en este momento. Mencionaste los factores económicos. Es muy difícil separar los económicos de los geoestratégicos. Cuando observo los golpes de Estado que ocurrieron durante la Guerra Fría, llego a la conclusión de que Estados Unidos en realidad no interviene para proteger los intereses de las corporaciones. Pero las corporaciones desempeñan un papel fundamental a la hora de atraer intervenciones. Funciona más o menos así. Una empresa que opera en un país extranjero siente que está siendo maltratada, abusada, grabada o regulada de una manera que no le gusta y acude al gobierno estadounidense para quejarse. Entonces, dentro del proceso de formulación de políticas dentro de la Casa Blanca, si queremos decirlo así, la motivación empieza a transformarse, cambia. La actitud se volvió algo así. Cuando miramos un país como Guatemala en 1954, no intervenimos para proteger a la United Fruit Company. Pero el hecho de que el gobierno de Guatemala esté atacando o acosando a la United Fruit Company nos muestra que este gobierno debe ser un enemigo nuestro y probablemente una herramienta de nuestros rivales globales. Por lo tanto, estamos interviniendo por razones de seguridad, pero el país en el que intervenimos nunca habría aparecido en el radar de Washington de no ser por un conflicto de intereses económicos. No cabe duda de que los inicios de la expansión estadounidense en el extranjero, que comenzaron en 1898 con la toma de Filipinas y otros territorios, tuvieron una profunda motivación económica. Cuando se lee en los periódicos de aquella época, a finales del siglo XIX, se ve que están llenos de esta palabra. Están hablando del exceso. ¿Qué haremos con el superávit? Los estadounidenses ya habían dominado las técnicas de producción agrícola y de producción industrial en masa en ese momento, y estaban produciendo más de lo que Estados Unidos podía absorber. Esto estaba causando una grave agitación económica. Tuvimos un pánico enorme en 1893 y quedó claro, como decían los congresistas de todos los estados productores, que necesitábamos mercados extranjeros. En aquellos tiempos, no bastaba con zarpar y vender a quien uno quisiera, porque las potencias europeas tenían colonias, y esas colonias solo podían comerciar con la metrópoli. Así que si querías socios comerciales, tenías que apoderarte de territorios. Y eso fue lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, en Filipinas, como trampolín hacia el mercado chino, que era esa gran y tentadora Fata Morgana. Había artículos sobre cuánta carne podríamos vender a los chinos si conseguíamos que comieran ternera, cuántos productos de algodón podríamos venderles si conseguíamos que hicieran su ropa de algodón. Así que todo este fervor efervescente de finales del siglo XIX condujo inevitablemente a la expansión en el extranjero, esencialmente como una forma de exportar nuestros problemas sociales al mismo tiempo que exportábamos nuestros productos. Bueno, ¿en qué se llevaron a cabo de manera diferente? Porque al principio, cuando uno piensa en un cambio de régimen y en golpes de Estado, es muy difícil no pensar en el ejército, ya sea en Guatemala en el 54 o en Irán en el 53. Pero en tiempos más modernos, al menos después de los años 80, vemos un cambio hacia las ONG, es decir, un uso mayor del poder blando, apropiándose en gran medida de la sociedad civil. Y por supuesto, esto puede funcionar de la mano con el poder militar. Pero ¿ha habido una evolución en los instrumentos utilizados para derrocar gobiernos? Y trato de seguir ese hilo en mi libro. En los primeros tiempos teníamos lo que podrías llamar el plan A. Simplemente enviabas a los marines. Es decir, cuando decidimos que el presidente Zelaya de Nicaragua ya no favorecía los intereses estadounidenses como debía,
Simplemente enviamos soldados allí. Enviamos buques de guerra y él se dio cuenta de que tenía que dimitir. Eso fue en 1909. Así era como solíamos hacerlo en aquellos tiempos. La diplomacia de cañonero era una expresión muy acertada para eso. Hawái también, ¿verdad? Sí, Hawái pasó por un proceso muy interesante, porque todo empezó con los misioneros que fueron allí. Luego los misioneros o sus hijos empezaron a interesarse por ganar dinero y se centraron en la industria azucarera. Querían incorporar Hawái a Estados Unidos para no tener que pagar aranceles al enviar su azúcar aquí. Así que Hawái fue la primera vez que, con la aprobación de altos funcionarios de Estados Unidos, se derrocó a un gobierno extranjero. El USS Boston unió al buque de guerra estadounidense y participó activamente en ese golpe. El día del golpe, el USS Boston desembarcó de cientos de marineros y marines, y es el fin de la monarquía hawaiana. Así fue más o menos como lo hicimos hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego entramos en un nuevo periodo, la era de la CIA. Los años 50 fueron los días de gloria de la CIA en cuanto a golpes de Estado. Tuvimos 2 de ellos espectacularmente exitosos, que resultaron ser, en ambos casos, desastres espectaculares a largo plazo. Derrocamos la única democracia que Irán había conocido en 1953 porque ese gobierno democrático había nacionalizado el petróleo iraní. Envalentonada por ese éxito, la CIA dirigió su atención a Guatemala, donde la United Fruit Company se había quejado de expropiaciones opresivas por parte de un gobierno nacionalista. Y en 1954 derrocamos a ese gobierno. Durante el mismo periodo, iniciamos una guerra civil en Indonesia. Lanzamos un complot para derrocar y asesinar a Patrice Lumumba, el primer ministro del Congo. La CIA estaba muy activa entonces, y esto se convirtió en una nueva forma de derrocar gobiernos. El presidente Eisenhower, que era un firme defensor de la acción encubierta, la veía en realidad como una especie de proyecto de paz. Le había afectado profundamente enviar a miles de jóvenes a la guerra durante la Segunda Guerra Mundial y ver cómo sus cuerpos regresaban a casa. Consideraba la acción encubierta como una manera de evitar la guerra. El programa de seguridad de Eisenhower se llamaba el Nuevo Enfoque y tenía 2 pilares: un ejército permanente más pequeño y una disuasión nuclear más grande. Pero lo que nadie sabía en aquel momento era que había un tercer pilar en el Nuevo Enfoque, y ese era la acción encubierta. Así que este fue el momento de gloria de la CIA. Decenas de miles de agentes por todo el mundo, normalmente trabajando desde la última planta de la embajada estadounidense. Tenían un procedimiento operativo estándar. Los agentes, muchos de ellos encubiertos como diplomáticos, se desplegaban por la sociedad, conocían a personas del gobierno y de otros ámbitos, y luego se ponían a trabajar para subvertir o apoyar al gobierno, según la política de Estados Unidos. Ese era el estándar. Lo mismo ocurrió en Chile en 1973, y a menudo se conseguía que los militares intervinieran y desempeñaran el papel clave al final. Pero, como señalaste, eso también cambió durante los años 70. Muchos escándalos graves empañaron la imagen de la CIA y hubo un fuerte impulso por la reforma. Y la propia CIA, especialmente bajo William Casey, se dio cuenta de que el antiguo modelo de acción encubierta había llegado a su fin. Una de las razones era que lo habíamos utilizado con tanta frecuencia. La gente en los países objetivo conocía nuestras técnicas, algo que líderes como Arbenz en Guatemala y Mossadegh en Irán no sabían. Quiero decir, creo que en Irak intentamos bombardear todos los lugares donde Saddam había comido un falafel, pero no pudimos encontrarlos porque para entonces esa gente ya entendía cómo operaba la CIA. Así que pasamos a la siguiente fase, y es como tú dices la era de las ONG. Durante la administración Reagan, el Congreso creó la Fundación Nacional para la Democracia. Fue una votación muy ajustada.
Algunas personas estaban muy en contra porque lo veían por lo que realmente era, un intento de interferir en los asuntos de otros países. Pero se aprobó. El Fondo Nacional para la Democracia, a través de sus filiales, comenzó a distribuir decenas de millones de dólares en distintos países, especialmente en Europa del Este, donde queríamos promover ciertos tipos de cambio. Y llegó a formarse tal ejército de trabajadores de ONG estadounidenses repartidos por tantos países que ahora me doy cuenta de que incluso recibieron un nombre en Europa del Este. Se les llamaba los Sorositas, en referencia a George Soros, que fue el principal impulsor de este proyecto en el ámbito privado. Pero la USAID y varias de las llamadas fundaciones estadounidenses de derechos humanos o de libertad, que en realidad están financiadas por el gobierno de Estados Unidos, se establecieron en países extranjeros. Las personas que dirigían la National Endowment for Democracy fueron muy francas al explicar que ahora hacemos abiertamente lo que la CIA solía hacer de forma encubierta. Y ese fue el salto conceptual, que de esta nueva manera no habría necesidad de guardar secretos, porque no los habría. No habría que preocuparse de que alguien descubriera que en realidad era dinero de Estados Unidos el que promovía esos acontecimientos. Estaría todo por escrito. Así que esa ha sido la principal manera en que Estados Unidos ha tratado de influir en otros países, especialmente, aunque no exclusivamente, en Europa del Este. Ahora estamos en una nueva fase, y quién sabe, con la tecnología cibernética y demás, a dónde llegaremos a partir de aquí. Pero creo que es justo decir que basándonos en la tradición, la historia y la psicología colectiva estadounidenses, Estados Unidos no está por ahora a punto de decidir que no debería intentar influir en la forma en que se gobierna cada país del mundo. Seguimos sintiendo que es nuestro derecho, nuestro deber, y como estamos oyendo de nuestro presidente actual, que esa es la manera en que vamos a hacernos ricos. Sí, bueno, supongo que pasar a las ONG, en lugar de esas misiones encubiertas, fue una buena manera de evitar quedar en ridículo cuando se destaparan las cosas. Quiero decir, la ventaja de las ONG es que pueden esconderse a plena vista. Pueden decir, oye, recibimos el 100% de nuestra financiación del gobierno, pero seguimos siendo una organización no gubernamental. Como la National Endowment for Democracy. No se trata solo de golpes de Estado, también las tenemos en este país. Y ya sabes, financian ONG locales. Así que, si eres como yo y has criticado algunas de las guerras de la OTAN, entonces tienes instituciones como el Comité de Helsinki de Noruega, que está financiado por la National Endowment for Democracy y Soros. Publican artículos difamatorios y más o menos intentan echarte de las universidades. Así que son instituciones bastante, digamos, desagradables. Pero ¿cómo lo ves ahora, dado que podríamos encaminarnos de nuevo hacia una guerra con Irán con consecuencias imprevisibles? Esto también puede remontarse al golpe original que mencionaste antes, en 1953. ¿Qué lecciones crees que podemos extraer de aquel golpe y de cómo moldeó a Irán? ¿Qué podemos aprender de ello, en tu opinión? Cuando fui por primera vez a Irán como reportero de un periódico, no estaba preparado porque se suponía que no debía estar estudiando Irán. Fue una serie de circunstancias extrañas. Me impresionó de inmediato la enorme diferencia entre, por un lado, los sofisticados que son los iraníes y la profundidad de su historia y su cultura, y por otro, lo desagradable que es su gobierno, cómo nunca lograron consolidar una democracia. Pregunté a la gente por qué era así. Y finalmente un amable caballero me dijo algo como, tuvimos una democracia aquí una vez, hasta que vosotros llegasteis y nos la quitasteis. Tenía un vago recuerdo de que había habido un golpe de Estado allí en 1953. Recuerdo que pensé que cuando regresara a casa, entonces estaba basado en Estambul, iba a pedir un libro para averiguar qué había pasado en ese golpe del que hablaba en 1953. Para mi sorpresa, no existía ningún libro.
Nunca se había escrito un libro sobre eso. Ahora soy lo bastante mayor como para recordar la crisis de los rehenes, y recuerdo vívidamente que uno de los temas principales era que esos iraníes lo hacían por puro nihilismo, puro odio. Era una violación de todas las leyes de Dios y del hombre. Lo hacían simplemente por odio. Y eso, creo, ha moldeado la imagen que los estadounidenses tienen de Irán desde entonces. En los años transcurridos desde la toma de rehenes, varios de los captores han escrito artículos sobre aquel episodio, y todos dicen lo mismo. Explican por qué lo hicieron y todos remontan la historia a 1953. Así que esencialmente lo que escriben, si puedo parafrasearlo, es esto. En 1953, el pueblo de Irán expulsó al Shah. Pero la CIA, operando desde el sótano de la embajada estadounidense, organizó un golpe de Estado y devolvió al Shah al poder. Eso nos dio 25 años de dictadura. Y ahora estamos en 1979. El Shah ha huido de nuevo, el mismo Shah, y temíamos que los agentes de la CIA que trabajaban en el sótano de la embajada estadounidense organizaran otro golpe y devolvieran al Shah. ¿Por qué pensábamos que eso podía ocurrir? Porque eso mismo ya había pasado una vez. Pero los estadounidenses no sabían que alguna vez había habido un golpe en Irán. Nadie entendía esto. Cuando le preguntaron a Jimmy Carter sobre el tema en una rueda de prensa, dijo, «Oh, eso es historia antigua». Así que la comprensión que tienen los iraníes de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y la que tienen los estadounidenses son totalmente diferentes. Desde el lado estadounidense, las relaciones entre Estados Unidos e Irán comienzan y terminan con la crisis de los rehenes. Está tan profundamente grabada en la conciencia de la gente. No teníamos una relación antes y no hemos tenido nada después. Todo quedó cristalizado en aquel episodio. Pero los iraníes lo sienten de manera muy diferente. Dirían que el gran acontecimiento que envenenó nuestra relación fue cuando derrocasteis al primer ministro Mossadegh en 1953. Eso descarriló nuestro progreso hacia la democracia y nunca hemos vuelto a retomar el rumbo. Así que el golpe de 1953 fue el pecado original en Irán. Fue el momento en que parecía que podía surgir una democracia incipiente. Pero precisamente porque era una democracia, sus líderes tenían que responder a la voluntad popular. Y la voluntad popular se centraba en la gran injusticia nacional, nuestro país sentado sobre un océano de petróleo. Pero todo pertenecía a Gran Bretaña, así que queríamos recuperarlo. Solo en esas pocas semanas del verano 1953 se desarrolló una enorme cantidad de historia. Si Estados Unidos no hubiera derrocado la democracia iraní en 1953, podríamos haber tenido una democracia próspera y floreciente en el corazón del Oriente Medio musulmán. 70 años después, apenas puedo imaginar lo diferente que podría ser esa región si no hubiéramos hecho eso. Los resultados de nuestra intervención en Irán son muy malos. Y ahora mismo vuelvo a ver un síndrome que noto en muchas intervenciones. Tenemos el poder de causar el caos que queramos, pero realmente no pensamos en lo que va a pasar al día siguiente, o la semana siguiente, o el año siguiente. Porque estadounidenses creo que tenemos esa visión especial de que podemos con todo. Sabes, Estados Unidos se construyó sobre algo a lo que te refieres de forma indirecta, la mentalidad del sí se puede. Te dice que si deseas algo con suficiente intensidad y trabajas lo bastante duro, lo conseguirás. Y eso es algo maravilloso. Es lo que nos ayudó a poblar el continente, a inventar el avión y muchas otras cosas. Pero hay un lado oscuro en esa mentalidad del sí se puede. Te dice que puedes irrumpir en países extranjeros con tradiciones históricas muy diferentes y mucho más antiguas que las nuestras. Agitar una varita mágica y transformar esos países en lo que crees que deberían ser. Y creo que ese tipo de arrogancia, cuando se combina con el poder militar de Estados Unidos, supone un peligro para otros países, y en este momento, especialmente para Irán.
La gente suele quejarse de la teocracia en Irán, de que es inaceptable tener un gobierno dirigido por líderes religiosos. Pero a menudo se olvida que después del golpe de Estado de 1953, cuando se instauró al Shah como dictador para subordinar el país a los intereses occidentales, la brutalidad de la policía secreta, la SAVAK, cooptó todas las instituciones de la sociedad. Finalmente, también suspendieron la oposición política. Una de las pocas áreas que no fueron completamente cooptadas por el Estado fueron las mezquitas, porque era un ámbito delicado en el que intervenir. Así que, en cierto modo, tenía sentido que el discurso político se desarrollara en las mezquitas. Supongo que hasta cierto punto se convirtió en algo natural que las ideas y los líderes religiosos organizaran la resistencia. Quiero decir, no es tan diferente de Polonia, donde la Iglesia Católica se oponía a los comunistas. Pero en fin, el hecho de que la revolución tuviera lugar con líderes religiosos al frente, dando origen a una teocracia, puede vincularse con la forma en que se organizó la dictadura en Irán. Muy a menudo se olvida que estas cosas no ocurrieron en el vacío. Hay una razón por la que estamos aquí. Pero mencionaste este tema interesante del efecto rebote, que las intervenciones suelen generar inestabilidad a largo plazo, así como sentimientos antiestadounidenses entre personas que de otro modo podrían haber sido bastante favorables a Estados Unidos. ¿Ves esto como un tema común en la mayoría o en todos los cambios de régimen? Sin duda, a lo largo de la década de 1950, la opinión mundial sobre Estados Unidos cambió drásticamente. Creo que al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era admirado, casi venerado, por la mayoría de la gente en todo el mundo. Y puedo decirte que esto era sin duda cierto en Irán, donde los únicos estadounidenses que habían aparecido eran misioneros que con hospitales y escuelas, y nunca intentaron ser depredadores como los británicos o los rusos. Pero a lo largo de la década de 1950, los golpes de Estado estadounidenses cambiaron la opinión pública. El golpe en Irán envió un mensaje a las élites emergentes de otros países de Oriente Medio de que Estados Unidos prefería las dictaduras que le proporcionaran petróleo y no iba a estar satisfecho con las democracias. También generó un resentimiento popular contra Estados Unidos. En 1954, eso ocurrió sin duda tras el golpe de Estado estadounidense. Hubo enormes manifestaciones de protesta en toda América Latina, y eso fue menos de una década después de que los estadounidenses hubieran liderado al mundo hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Frida Kahlo estaba en su lecho de muerte y le dijo a Diego Rivera: «Quiero ir a unirme a la manifestación de protesta contra el golpe de Estado estadounidense en Guatemala». Se pueden ver fotografías de ella siendo llevada en su silla de ruedas al frente de esa gran manifestación por Diego Rivera. Fue su última aparición pública. Murió unos días después. Pero ese fue el alcance de la indignación que causó. Y por supuesto, el golpe final para la imagen de Estados Unidos como promotor de la libertad y la no injerencia en el mundo fue la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961. Creo que fue la primera vez que muchas personas en Estados Unidos y en todo el mundo oyeron hablar de la CIA, y eso marcó el fin de los días de gloria de la agencia. John F. Kennedy dijo célebremente a uno de sus asesores: «Murder Quarry se hacía y Warfare en 1000 pedazos. Así señu, it stores glasak theory to invert the Ugarianal and the staring toward and following today's theme mind». También sostendría que a largo plazo, la mayoría de estas intervenciones han producido resultados políticos que no son favorables para Estados Unidos. Cuando interfieres violentamente en la política de otro país, estás haciendo algo parecido a soltar una rueda desde lo alto de una colina. Puedes dejarla ir, pero tienes muy poco control sobre cómo rebota y dónde acaba.
Así que, en Irán, tuvimos lo que creíamos que era el resultado ideal. Nos deshicimos de un tipo que no nos Mossadegh y pusimos a otro, el Shah, que haría todo lo que quisiéramos. Parecía el final perfecto, si tan solo la historia dejara de suceder. Pero lamentablemente, la historia sigue desarrollándose, y estas intervenciones tienen consecuencias. Esto es algo que resulta difícil de hacer entender a muchos estadounidenses, porque, como he dicho, tenemos la sensación de ser lo bastante poderosos como para superar cualquier efecto. Pase lo que pase, creemos que podremos controlarlo. Pero Irán es un ejemplo perfecto. Todavía vivimos con el resultado a largo plazo de nuestro golpe de Estado de 1963. Llevamos a cabo aquellas operaciones para resolver un problema inmediato. Pero cuando se empieza a hablar de las implicaciones a largo plazo, básicamente se pierde el interés de la gente en Washington. Porque el sistema político simplemente no está diseñado para recompensar a quienes piensan en las consecuencias a largo plazo. Quiero entender, sin embargo, la tendencia estadounidense hacia el exceso de confianza, porque a menudo, cuando hay un cambio de régimen o una revolución, cuando se arrancan de raíz las estructuras del antiguo gobierno, el resultado habitual es que fuerzas muy brutales ascienden al poder si hay una lucha interna. Así que, por ejemplo, en Siria, no debería sorprendernos que Jolani y sus secuaces del ISIS tomaran el poder. Además, tras los golpes de Estado, suele haber una dependencia de la violencia extrema ante la ausencia de otras formas de legitimidad. Esto se ve después de la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución iraní. Todas ellas, en gran medida basadas en preocupaciones reales sobre los derechos humanos y las libertades, pero que acaban resultando en una represión muy brutal. La única excepción que existe en todo el mundo sería Estados Unidos. Los estadounidenses tuvieron una revolución y en su lugar dio como resultado una constitución muy liberal, no el tipo de brutalidad que se vio en casi todas las demás partes del mundo. ¿Crees que eso forma parte de la suposición de que la condición natural, si simplemente se derroca a un gobierno, sería, ya sabes, que la gente no estaría gobernada por nadie y que eso sería pacífico y estable? Porque, ya sabes, esta idea de un gobierno pequeño y todo eso también es un tema muy importante en el pensamiento político estadounidense, ¿verdad? ¿O se trata simplemente de una falta de comprensión de las complejidades culturales, políticas o históricas de otros países? Bueno, no nos gustan las complejidades. George Bush dijo célebremente, yo no hago matices. Así que quiero decir, para él, si le hubieras hablado de chiíes y suníes en Irak, podría haber dicho, recuerdo una vez en que dos tipos se peleaban por ser el jefe de correos en Galveston y tuve que llegar a un acuerdo. Puedo encargarme también de los suníes y los chiíes. Sabes, en la antigüedad, antes de que se entendiera la evolución, existían varias teorías sobre cómo surgió la vida. Una de las más populares en la antigua Grecia era lo que llamaban generación espontánea, que si tenías bastante barro, algo de lluvia y sol, al poco tiempo saldría una salamandra. Creo que los estadounidenses piensan en las crisis mundiales de esa manera, como si fueran generación espontánea, que simplemente surgen de la nada. Nu ben her, el escritor Boris Gorbidal, que fue que deberá kerchen ni nombres los Estados Unidos de la amnesia. Tienes toda la razón en que cuando se levanta la tapa de cualquier estado institucional, es lógico que los grupos más violentos asciendan a la cima. Eso se vio en la Revolución Rusa. Un ejemplo perfecto. Si estás dispuesto a matar a todos tus oponentes y los otros grupos no están dispuestos a matar a los suyos, vas a triunfar. Ahora bien, en Estados Unidos esto no ocurrió. Creo que en parte porque la Revolución Americana no fue una verdadera revolución, sino una guerra de independencia. Una revolución es aquella que destruye la estructura social existente, y eso no sucedió en Estados Unidos. Eso fue lo que ocurrió en Cuba,
lo que ocurrió en China, lo que ocurrió en Rusia, pero la nuestra fue más bien una guerra de independencia, en la que esencialmente queríamos preservar las instituciones del país de origen. Así que no creo que existiera ese mismo impulso de vengar terribles injusticias, porque esas injusticias no fueron tan terribles como en otros países. Pero mencionaste la legitimidad. Uno de los problemas que tienen los gobiernos cuando llegan al poder como resultado de una intervención extranjera es que nunca logran establecerse como verdaderamente legítimos. El gran ejemplo de esto es el Shah. Estuvo en el poder durante 25 años, pero siempre fue ilegítimo. Siempre se le conoció como la persona que llegó al poder a causa de una intervención extranjera y que se mantuvo en el poder gracias a fastuosas relaciones con potencias externas. Esto es casi una garantía de que las personas que los estadounidenses colocan en el poder siempre tienen dificultades para consolidarse como líderes a los que otros quieran seguir. Y luego, por supuesto, está el mismo síndrome. Como la gente no quiere seguir a esos líderes, se rebelan. Entonces Estados Unidos tiene que intervenir de nuevo para protegerlos. Y este es un ciclo que se ha repetido una y otra vez, especialmente en la cuenca del Caribe. Pero esto demuestra que simplemente instalar a un líder que te gusta no es el fin de la historia. Son patrones que se repiten constantemente. ¿Sabes? Doy a mis estudiantes toda una lista de definiciones de lo que es la historia, y una de las que más me gusta es de Hegel. Dijo que lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Y eso, sin duda, sería un buen lema para analizar la política exterior estadounidense actual y compararla con lo que ha ocurrido antes. Bueno, si observamos otro tema de actualidad con Ucrania, ellos también tuvieron un cambio de régimen. Bueno, en realidad tuvieron dos. El primero fue en 2004 y no salió demasiado bien. Recuerdo que Newsweek publicó un informe en 2009, algo así como que en ese momento Yushchenko era el líder más impopular del mundo. Tenía algo así como un 2,7% de aprobación, lo que básicamente significaba que no tenía competencia alguna, simplemente el peor del mundo. Y por supuesto, el hecho de que se le percibiera como dirigido desde el extranjero tampoco era lo ideal. Luego, ya sabes, volvieron a Yanukovych. Pero en 2014 tuvimos lo mismo otra vez, otro cambio de régimen, pero esta vez vino acompañado de una guerra con Rusia, lo que los hizo muy dependientes de Occidente. Así que, en lugar de ser los derrocados, se convirtieron esencialmente en los defensores. Entonces, ¿cómo ves este cambio de régimen en comparación con otros? La historia de Ucrania es realmente desgarradora. Cuando Ucrania surgió de los escombros de la Unión Soviética, la gente pensó que podría convertirse en una versión centroeuropea de Francia. Tenía industrias, una población altamente educada, una alta tasa de alfabetización, una ubicación excelente, buenos recursos naturales, estaba industrializada. Lo tenía todo. Y todo lo que se necesitaba para hacer realidad esa ambición era mantener cierta distancia del nuevo enfrentamiento de la Guerra Fría que estaba surgiendo. Es decir, convertir a Ucrania en un puente entre Oriente y Occidente, no en un lugar por el que ambos bandos lucharan. Pero Estados Unidos en particular no estaba dispuesto a aceptar eso. Me recuerda a algo que ocurrió en Europa un par de décadas antes, el Tratado del Estado Austríaco de 1955. Si lo recuerdas, después de la Segunda Guerra Mundial, tropas rusas occidentales a Smerd. Y los soviéticos se negaron rotundamente a retirar sus tropas a menos que hubiera una garantía de una Austria permanentemente neutral. A Eisenhower le desagradaba esta idea. No quería que Austria fuera un puente entre Oriente y Occidente. Quería que estuviera en Occidente. Resistió durante años hasta que finalmente cedió y aceptó ese Tratado del Estado Austriaco, que establece que nunca podrán estacionarse tropas extranjeras en suelo austriaco y que Austria permanecerá permanentemente neutral.
Esto se incorporó a la Constitución austriaca. Habría sido un modelo perfecto para Ucrania. Pero a los estadounidenses no les gustó por la misma razón que a Eisenhower no le gustó el acuerdo con Austria. Significaba que no obtenemos Ucrania. Nadie la obtiene. Y eso no es suficiente para nosotros. No queríamos dejarlo fuera de nuestra esfera de influencia. Es un gran tema en Washington. Biden solía decirlo todo el tiempo, que ya no existen las esferas de influencia. Pero en realidad, Estados Unidos considera que todo el mundo, excepto Rusia, China, Irán y un par de otros lugares, forma parte de nuestra esfera de influencia. Ideamos este argumento fatuo de que cada país debería poder elegir a sus propios socios de seguridad. Por lo tanto, si Ucrania quería unirse a la OTAN, convertirse en aliada de Estados Unidos y tener fuerzas estadounidenses en su territorio, eso era asunto de Ucrania. Todo estadounidense entiende que nunca toleraríamos una base militar china en Veracruz, México, o una base aérea rusa en Quebec. Nunca lo toleraríamos, ni deberíamos hacerlo. Así que este fue un argumento realmente deshonesto. Empujamos a Ucrania a esta confrontación con Rusia, y la devastación que está causando es absolutamente terrible. Cuando has estado en guerras, como yo he estado como corresponsal, realmente te das cuenta de que la guerra es lo peor del mundo. Y esta guerra amenaza con estallar y matar a más y más personas. Pero todo gira en torno a dónde va a estar la frontera del Donbass. Siento que Ucrania ha sido empujada a esta posición, en gran medida, por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Y me parece cínico que Estados Unidos adopte la postura de que la guerra de Ucrania es estupenda para nosotros, porque estamos matando rusos, y ningún estadounidense está muriendo. Así que esto demuestra el fracaso que cometió el mundo tras la Guerra Fría. Ya sabes, George W. Bush parecía estar en camino de intentar trascender las divisiones de la Guerra Fría. Pero luego, cuando llegó Clinton, se aferró a la idea de que la OTAN debía expandirse. Y lo que ocurrió fue que simplemente tomamos la antigua línea divisoria que separaba a Europa durante la Guerra Fría y la movimos unos cientos de kilómetros hacia el este. La idea de que Estados Unidos pudiera permitir que estos países desarrollaran su propia relación con Rusia parecía algo inconcebible en Washington. El sentimiento antirruso allí siempre ha sido intenso. Es antisoviético. Es anticomunista. Todo se mezcla un poco. Y los países europeos han perdido tanta creatividad estratégica que su única reacción concebible ante la amenaza que perciben de Rusia es armarse y prepararse para la guerra. La opción de intentar crear una arquitectura de seguridad en Europa que también incluya los intereses rusos, reduciendo así el riesgo de guerra, parece no ocurrírseles. Así que veo a Europa en la extraña posición de alimentar este esfuerzo bélico, incluso cuando Estados Unidos parece retirarse de él. Y me hace pensar, como alguien que ha mirado hacia la historia, en el papel de Europa como el inventor esencial de diplomacia moderna. Ahí es donde está la historia diplomática, en Europa. Y esos países la han practicado con mucha intensidad. Pero ahora Europa no parece capaz de usar la diplomacia para resolver sus desafíos. Mientras que en Asia Oriental, por el contrario, existen divisiones y odios mucho más profundos que cualquiera en Europa. Parecen trascenderlos y logran convivir sin luchar de una manera que genera prosperidad para todos. Así que, si eres de los que creen que la era del poder atlántico y del poder europeo, que surgió en los últimos 500 años, está llegando a su fin, eso es una prueba bastante convincente de ello. Ese siempre es un buen punto, que la diplomacia moderna,
ya sea que la remontes en Europa a 1648 o a 1815, prácticamente ha desaparecido. Existe toda esta suposición de que la diplomacia consiste simplemente en sentarse en una sala con personas con las que ya estás de acuerdo, algo que me cuesta entender. A menudo señalo que entiendo la posición ucraniana, entiendo la posición rusa, incluso entiendo la posición estadounidense, pero la europea es muy confusa. Solo como última pregunta, ya que mencionaste el tema del efecto rebote, las consecuencias imprevistas suelen ser un asunto clave. ¿Qué tipo de efecto rebote crees que podríamos enfrentar por este cambio de régimen en Ucrania hace ya 12 años? Bueno, el peor efecto ha sido la devastación de Ucrania y la muerte de decenas de miles de ucranianos y rusos. Creo que sin duda hemos enviado un mensaje a Rusia de que Occidente ya no quiere tener nada que ver con ella y que Rusia necesita encontrar otros socios de seguridad. Esto es algo muy perjudicial y no era necesario. Me gustaría pensar que Ucrania haría que los países europeos reconsiderasen su enfoque hacia su entorno de seguridad, pero no parece haber ningún indicio de ello. Es interesante que ahora Europa esté más o menos por su cuenta, intentando llenar el vacío que ha dejado Estados Unidos. Pero aún, quizá comparto esto contigo, aún me resulta difícil entender lo que piensan algunos de mis amigos en, por ejemplo, Alemania. Creen que necesitan restablecer el servicio militar obligatorio, que deben reforzar las autopistas para que los tanques puedan circular por ellas. Y si sugieres que tal vez hablar con el adversario sería una buena manera de reducir la posibilidad de ese tipo de guerra, te consideran un promotor del apaciguamiento. De hecho, la mera mención del apaciguamiento es algo que provoca una reacción profunda en la mentalidad estratégica estadounidense. Creo que quizá el mayor estereotipo de una sola palabra, o palabra tipo Rorschach, que surgió de la Segunda Guerra Mundial, fue Múnich. Madeleine Albright solía usarla mucho. Recuerdo que cuando uno de sus ayudantes sugirió moderar algunas de las exigencias que estábamos haciendo a Slobodan Milosevic en Yugoslavia, ella dijo: ¿Dónde crees que estamos? En Múnich. Múnich, refiriéndose por supuesto a la decisión de Neville Chamberlain, el primer ministro británico, de permitir que Hitler tomara parte de Checoslovaquia, se ha convertido en una palabra clave en nuestra psicología colectiva para referirse al apaciguamiento, la rendición y la diplomacia. Así que Múnich básicamente te dice que la diplomacia es toda una mentira, que la diplomacia nunca va a funcionar. Olvídate de eso, que no es un instrumento útil de las relaciones internacionales. Y si crees eso, entonces has destruido esencialmente toda la institución de la cooperación internacional. Todas estas instituciones se crearon al final de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente para servir a los intereses de Estados Unidos. Y ahora, al destruirlas deliberadamente, estamos abriendo el mundo a desafíos que de otro modo no existirían. Así que creo que este es uno de los verdaderos factores de efecto rebote. Hemos abierto tanto espacio para potencias competidoras. Ahora bien, esto no es necesariamente malo, pero sí lo es por la reacción que podría provocar en Estados Unidos. El gran desafío del futuro para Estados Unidos es adaptarse a un mundo más multipolar, uno que no controlamos. Si somos capaces de hacerlo de manera pacífica, hay cierta esperanza de estabilidad a largo plazo en el mundo. Pero siempre existe el peligro de que Estados Unidos se rebele contra esto y emprenda guerras para evitar su caída del estatus de potencia dominante mundial. Pero así es como avanza el mundo. ¿Aceptarán el gobierno y el sistema político estadounidenses esa realidad? Y por primera vez en nuestra historia moderna, harán la transición hacia ser un país que no necesita dirigir el mundo entero para vivir en él y prosperar gracias a él? ¿O estamos tan atrapados en esa visión de nosotros mismos que la aparición de otras potencias nos aterrorizará y nos llevará a intervenciones militares innecesarias y contraproducentes?
I think this Munich Sabes, creo que esta referencia a Múnich es muy perjudicial. En primer lugar, como has dicho, parte de la idea de que la paz requiere la guerra, que la diplomacia y las negociaciones solo envalentonarán al adversario. Ese es, en gran medida, el lenguaje que usamos ahora. Por eso no podemos hablar con los rusos, porque hablar con ellos se considera una recompensa a la agresión. Esa es la lógica. Pero si solo fuera ahora, sería una cosa. Milosevic fue otro Hitler, Saddam Hussein, Gaddafi, Assad, el Ayatolá, Putin, los chiíes, quien sea. Cada vez que nos enfrentamos a un adversario, siempre sacamos la idea de que es la última reencarnación de Hitler. Y entonces acabamos con esta lección de Múnich, según la cual no podemos hablar con ellos porque eso solo los envalentonará más. Tenemos que imponer un coste, y ahora lo dicen abiertamente, tenemos que imponer un coste. De lo contrario, esa es la única manera de que se detengan. Si no, cualquier diplomacia es solo una recompensa. Bueno, las negociaciones en una guerra siempre son el resultado de la posición de las tropas sobre el terreno. Los estadounidenses seguían alimentando la fantasía de que si esperaban más y más, las cosas cambiarían, que los rusos cambiarían de opinión, se debilitarían y nosotros los golpearíamos. Mientras tanto, no estamos perdiendo soldados estadounidenses. Sin embargo, veo a Ucrania como una posible señal de advertencia de que otros países podrían seguir ese mismo camino. Y ahora mismo estoy muy preocupado por Irán. Veo la posibilidad de un conflicto importante dentro de Irán. Así que espero que los estadounidenses no estén provocando otra ronda de intervenciones autodestructivas. Pero si lo estamos haciendo, no sería más que actuar de acuerdo con nuestra larga historia y tradición. Bueno, entiendo que tienes otro libro que va a publicarse, así que espero que puedas volver al programa más adelante este año cuando salga. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Mis privilegios disfrutar estar contigo. Maras.